de otro lado, yo porque estoy con el teléfono. Ahí Ahí estamos. Ahí está. está, ahí está. Bien, ahora ya estamos con todas las cosas. Va, Em, Dios. bueno, voy a voy a tratar de retomar el video. A ver. Se me abren ahora un montón de... No está fácil esto de tecnología, a pesar de todo lo que hemos ensayado en la pandemia. Ahí va. No sé si se compartió con el audio. Bueno, sí. Bueno, si no se escucha, me avisan, por favor. Chile. Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad.
Bueno, un poco la idea de, voy a volver a compartir por dónde íbamos. Acabamos, compartir y presentación. Un poco la idea de pasar este video se relaciona con todo, ¿no? Con el derecho de las personas con discapacidad, de poder repensar el modelo social en el cual, o sea, en este video vemos cómo se desdibuja la persona, ¿no? Y la persona pasa a ser esa discapacidad que tiene. ¿Y qué pasa? Retomar aquello que pensamos, que decíamos la vez pasada de que piden a partir de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, de esta normativa, piden nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Que se les tenga en cuenta como personas con sus derechos, y de eso se trata, ¿no? De poder visibilizar esas barreras para poder que vivan dignamente, ¿no? De la mejor manera. Y en este sentido también pensamos que cómo nosotros generamos esas condiciones en la escuela, si consideramos esto, ¿no? Una de las cosas que dice la ESI también es que no tenemos un niño, la ESI, ¿no? No tenemos una persona con discapacidad y 23 alumnos, tenemos 24 alumnos, o sea, y Carlos Escliar al respecto dice también, así como dicen estas personas, quiero que me traten normal. Carlos Escliar dice, lo que más quiere una persona con discapacidad es que se la pueda cualquierizar, o sea, pensar las diferencias, pero para poder cualquierizar a la persona y que sea, ¿no? Con sus características y sus particularidades como cualquier otra, ¿no? No sé si Meli querés. Ay, ahí está, perfecto. Esto. Ejercer nuestros derechos implica, entre otras cuestiones, este eje, ¿no? Lo que nos indica es, o que nos ayuda a pensar en esto de recibir conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados para hacer uso de estos derechos, acerca del propio cuerpo y asumir conductas responsables y solidarias en relación con sí mismo y con las y los demás. Habitar instituciones educativas en las que se respeten por igual los derechos de las mujeres y de los varones, sin estereotipos de género que promuevan desigualdades. Vivir sin violencia, expresar libremente la sexualidad sin discriminación de género o por orientación, expresar emociones y sentimientos, decir no frente a situaciones de presión de pares o de personas adultas, y contar con personas adultas responsables que puedan acompañar a las infancias y adolescencias y orientarlas acerca de cómo reaccionar o qué hacer en caso de situaciones de maltrato o abuso, ¿no? Y a la vez implica habilitar en la escuela la participación respetuosa, ¿no? De cada quien y de la diversidad de creencias y situaciones, ¿no? Promoviendo que todas las personas puedan participar desde sus posibilidades. ¿Alguna pregunta o alguna cuestión que quieran compartir a partir del video y de este eje? Las y los escuchamos. A nosotros nos interesaba sobre todo como poder problematizar este video desde el concepto de autonomía, ¿no? Que también era algo que retomamos en el primer encuentro y que es algo que atraviesa, que está en el espíritu, ¿no? de la convención. Así que bueno, nos parecía que era interesante poder pensar también en este concepto que nos trae la ley de niñez sobre autonomía progresiva, sobre cómo esa autonomía se va construyendo, que no aparece de un día para el otro, y también el rol que tenemos las otras personas en el acompañamiento de la construcción de esa autonomía. ¿Conocían el video? ¿Lo habían visto? Es un video conocido, por lo menos nosotros, todas las formaciones de capacidad que he tenido yo, hemos visto este video. Y también hay algo nuevo que está en Netflix, que no sé si alguna tuvo la oportunidad de ver, División Palermo, que es una serie argentina que toma con mucho humor
humor sarcástico, humor negro, de muchas formas lo podemos llamar, pero que pone de relieve, a partir del humor, esta cuestión de la autonomía, ¿no? Y de las personas con discapacidad. Eh, Todos estos mitos y representaciones que circulan y con las cuales convivimos, se pone de manifiesto allí en la serie de manera eh, graciosa, pero enseña muchísimo la serie a ver y a pensar desde el humor estas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones míticas que se reproducen acá en el video también en relación a la autonomía, o sea, esa mirada asexuada acerca de la discapacidad o de lo que no pueden. O de tratarlos infantilizar la discapacidad. eh, bueno, también es algo que invitamos a que puedan regalarse la posibilidad de ver esa serie en sus 2 temporadas. Tiene algunas cuestiones subidas de tono, pero que tienen que ver con lo mismo de alguna manera. eh, y ayuda a descontracturar un poco, ¿no? Pero tracciona muchísimo esta mirada sobre la discapacidad, quién puede hacer chistes y quién no al respecto, y toda la cuestión de la autonomía, ¿no? Y incluso, eh, bueno, las y los antihéroes. Eh, bueno, Bueno, vamos a seguir escuchamos. seguimos con el Sí. segundo eje. Ujú. Bien, entonces vimos el primero de los ejes que tiene que ver con ejercer nuestros derechos y nos vamos a ir con el segundo que es garantizar la equidad de género. Este eje, por supuesto, está estrechamente vinculado a uno de los objetivos que tiene la ley de ESI o que ya aparecen en el articulado de la ley, no en términos de género, pero sí habla de garantizar igualdad de oportunidades y trato para varones y para mujeres. Em, y obviamente para poder pensar en la garantía de la equidad de género, vamos a revisar qué implica esto de la categoría de género, ¿no? Y esta es una categoría que lo que nos permite es mirar la realidad, es una perspectiva para poder mirar la realidad y analizar las relaciones entre mujeres, varones y otras identidades, ¿no? Y que lleva implícito un análisis sobre la desigualdad. Así que vamos a recuperar algunas categorías como las de estereotipos de género, mandatos de género, las expectativas de género. Todo este eje va a poner, por supuesto, el foco en analizar la desigualdad como una oportunidad o como un primer paso para transformar esa desigualdad. Si querés pasar a la que sigue, Moni. ¿Otra más? Ay, no sé dónde está. A ver. Ahí está. Ahí, en la perspectiva de género. Ahí está, perfecto. Bien, entonces decíamos que la perspectiva de género, que la categoría de género tiene que ver con una mirada, tiene que ver con una forma de ver la realidad y es una categoría de análisis. Nos va a permitir justamente mirar las relaciones entre las personas y lo que se propone es que esta relación entre las personas está mediada por cuestiones de poder y que esas cuestiones de poder em, que están distribuidas de forma desigual, ponen en desventaja a las mujeres, a lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, en relación a los varones. Y esta mirada que se construye sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX, se va a contraponer a todo un discurso imperante durante todo el siglo XIX, un discurso biológico, médico, psiquiátrico, jurídico, que fue consolidando una mirada o una forma de interpretar las relaciones entre los varones y entre las mujeres como naturalmente binarias, complementarias, heteronormativas, esto es decir, la heterosexualidad, ¿no? Como una norma, como lo natural, como lo normal, y que todo lo que se salga de eso es lo desviado, lo anormal, lo enfermo, ¿no? Es decir, todas estas relaciones de diferencia ancladas en una diferencia biológica y natural. Lo que van a decir los estudios de género, como decía, a partir de la segunda mitad del siglo XX, particularmente, es que esto no tiene nada de natural, que la forma en que expresamos la feminidad y la masculinidad ha ido cambiando con el tiempo, que distintas sociedades tienen distintas formas de vivir esa diferencia sexual, que incluso en una misma cultura, en distintos momentos, lo que define el hecho de ser varones y de ser mujeres va cambiando. Incluso, bueno, por supuesto, cada uno puede pensar incluso en sus propias experiencias familiares y pensar cómo vivía su abuela
o cómo vivían sus abuelos, cómo se viven las generaciones más jóvenes hoy, y es fácil identificar esas diferencias, aunque también podemos identificar algunas persistencias, ¿no? Entonces, en estas primeras conceptualizaciones en relación al género, acá trajimos una definición de Marta Lamas, que es una definición bastante clásica, que lo que dice es que el género son las construcciones sociohistóricas que se elaboran sobre la base de las diferencias sexuales biológicas. Es decir, sobre las diferencias sexuales biológicas, cada cultura, en cada tiempo, estructura, construye una serie de caracterizaciones, de expectativas que están vinculadas a cada género, ¿no? Entonces, en la década de los 70, todo el campo académico de los estudios de género va a utilizar este concepto para poder explicar que las desigualdades, que las opresiones que sufren las mujeres en relación a los varones no dependen de una diferencia de sexo biológica, sino que dependen de la cultura, dependen de las estructuras sociales, y entonces se va a volver un concepto, una categoría clave para denunciar esa desigualdad y para poder imaginar y pensar que esa desigualdad es transformable. Es decir, en tanto no es biológica, natural, sino que está construida socialmente y genera desigualdad, bueno, es decir, las sociedades podemos entonces construir otras condiciones que no generan desigualdad, ¿no? En una primera instancia, entonces, en esta época de la que estamos hablando, sobre los 70, los 80, el concepto de género entonces se va a plantear como una primera distinción entre lo que implica el género como construcción social, como construcción cultural, y lo que implica el sexo, entendido en las cuestiones más puramente biológicas. Ahí está, bien. Entonces, cuando se habla en este momento de sexo, se va a referir a la materialidad del cuerpo, a la anatomía, a la clasificación cromosómica, a lo fisiológico, ¿no? Y cuando se habla de género, se va a hablar de toda la construcción cultural y social que se hace sobre ese cuerpo, ¿no? Ahora, cuando pensamos cómo se hace esa construcción social y cultural sobre los cuerpos, esperan que hay una persona acá que quiere, ahí está, que está esperando para entrar. Cuando pensamos entonces cómo se van construyendo sobre ese cuerpo biológico, el género, nos vamos a lo que son los procesos de socialización, ¿no? Y ahí podemos recuperar incluso, no solo cuando los niños y las niñas llegan al mundo, sino que hasta incluso podríamos pensarlo antes, ¿no? Ya cuando una familia sabe que espera la llegada de un niño o de una niña, hay una serie de construcciones que empiezan a ponerse en marcha, desde las más materiales, digo, los colores de la ropa, los colores con los que se les espera en la pieza, hasta las representaciones más de expectativas, ¿no? Sobre cómo va a ser su vida, qué va a hacer, a qué va a jugar, cómo imaginamos que va a ser cuando sea más grande. Toda esa maquinaria, mucho más inconsciente de la que a veces pensamos, se pone en marcha a partir de un dato que es el sexo biológico, es decir, la genitalidad con la que esa persona viene al mundo, ¿no? Y después, estos procesos que empiezan inicialmente en cada familia, se van reforzando en las instituciones educativas, en los medios de comunicación, ¿no? Y van estructurando esto que llamamos estereotipos y roles de género, ¿no? Estas visiones simplificadas de lo que se espera para los varones y para las mujeres, ¿no? Desde esta visión así dicotómica, se va a considerar al mundo femenino, al mundo de las mujeres como el mundo privado y al mundo de los varones como el mundo público, ¿no? Y además estos estereotipos tienen unas características, ¿no? Que es que aparecen siempre como de forma binaria, es decir, lo que está en un lado no está en el otro, complementaria, así como que si uno la juntara formaran una especie de un todo, y además son jerárquicos, ¿no? Y tienen varios problemas, podríamos decir. En primer lugar, y sobre todo cuando pensamos en estas expectativas tan rígidas para niños y niñas, podríamos pensar que estos estereotipos, sobre todo cuando estamos hablando de generar condiciones de igualdad de oportunidades para niños y niñas, cuando estos estereotipos son muy rígidos,
le privan de la mitad del mundo, ¿no? A los niños y a las niñas. Decirle a un niño que no puede jugar con determinado juguete, que ese es un color que no puede usar, que no puede llorar, que no puede expresar determinadas emociones. Le estamos privando también la posibilidad de conectar con toda una parte del mundo, que es que parece que por el hecho de haber nacido con determinados genitales, no los puede experimentar. Em, y por otro también lo que nos sucede con los estereotipos es que las personas, estamos pensando por ejemplo en niños y niñas, que no se ajustan a estas características tan rígidas de lo que significa ser un varón o de lo que significa ser una mujer, la pasan bastante mal, ¿no? Porque nuestra sociedad tiene mecanismos bastante, desde los más sutiles hasta los más violentos, para decirle a alguien que se está saliendo del rol que se espera que tenga, ¿no? Desde un niño que no le gusta jugar al fútbol, que es algo que probablemente se lo marquen en su familia, se lo marquen en la escuela, a alguien que le gusta peinarse no sé, una niña que le gusta tener el pelo corto, o, es decir, hay muchas formas que van esto desde las bromas hasta agresiones como mucho más violentas, em, para señalar, ¿no? Y como volver a insistir con el respeto a ciertas características que se esperan en función del género. Pero también hoy decíamos que estas características son jerárquicas. Y es que todo lo que se propone, ¿no? En esta columna de los varones. No, si querés, eso sí. Eh, Acá dice, bueno, los varones son fuertes, racionales, activos, proveedores, competitivos, introvertidos, valientes, agresivos, independientes, audaces. Son todas características que tienen mucha mayor valoración social que todas las que son consideradas para las mujeres, ¿no? O sea, es fuerte frente a frágil, racional frente a emotivo, activo frente a pasivo, proveedor frente a doméstico, ¿no? Decimos, tiene menor valoración social y también incluso podemos pensar menor valoración económica, ¿no? Porque aquí esta idea de que los varones forman parte del mundo público también tiene que ver, ¿no? Con la vida laboral, con la vida de lo político. Mientras que la idea de lo doméstico, más allá de transformaciones que son innegables, ¿no? En relación a la democratización de las tareas del hogar, pero de todos modos las estadísticas nos siguen mostrando que las mujeres dedican mucho más del doble de horas de su vida en tareas que son domésticas y de cuidado, que también son tareas no pagas, ¿no? Pero eso también genera como divisiones en relación a los trabajos para varones, trabajos para mujeres, que también distribuyen de forma desigual recursos económicos. Así que, solo por nombrar algunos, estaría bueno si quieren sumar como algo más, podremos encontrar como estas complicaciones, ¿no? Que tienen estos estereotipos. Esa rigidez que hace que la igualdad de oportunidades no se dé, la sanción que se recibe cuando no se encaja en estos estereotipos, y la jerarquía, ¿no? Que posiciona a varones y a mujeres en lugares que no son solo distintos y que son diferentes, porque no habría problema en todo caso si fuesen solo diferentes, pero sino que también son lugares y posiciones sociales que son desiguales, ¿no? Y esta desigualdad es la base para las violencias. Ahora sí, si querés, sí, pasa al siguiente. Porque estos estereotipos, a su vez, lo que hacen es construir lo que llamamos mandatos de género, ¿no? Que son como una serie de guiones que vamos aprendiendo durante toda nuestra vida social en relación a qué significa y qué se espera que hagan las mujeres, qué se espera que hagan los varones. Y de vuelta, cuando hay un corrimiento de esos mandatos, el contexto social nos da alguna señal, una sanción más o menos notoria o con más o menos agresión, pero nos indica que nos estamos corriendo de lo que se espera que nosotros hagamos, ¿no? Digo, hasta el día de hoy, las mujeres que deciden no ser madres reciben comentarios por esto, los ideales de belleza para las mujeres son completamente fuertes en toda la vida. Lo mismo lo de ser cuidadora, lo de ser una buena ama de casa. Y también en relación a los varones, porque por supuesto que estos
esta desigualdad de la que venimos hablando genera situaciones de mucha vulneración para mujeres y identidades disidentes. Digo que esto lo podemos ver desde las situaciones de explotación sexual, a la violencia de género, a la menor participación de las mujeres en la vida política, en los grandes rangos en relación al poder económico, pero que también tienen estos estereotipos ciertos costos para los varones en otro sentido, ¿no? De hecho, hay muchas investigaciones que dan cuenta de cómo, por ejemplo, los varones tienen muchas más dificultades que las mujeres para armar red de sostén en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Con esta dificultad de poder mostrarse vulnerables frente a otros, de poder pedir ayuda, que recurren mucho menos a los servicios de salud, también con esta idea de, bueno, de tener que bancársela. Y cuando llegan al sistema de salud, muchas veces las situaciones están bastante más agravadas. También hay investigaciones que son interesantes en este sentido en relación a que son la mayoría los varones jóvenes quienes mueren en situaciones de exposición de riesgo, ¿no? En situaciones de violencia con otros varones, en situaciones de accidente de tránsito, ¿no? Como también un poco a partir de la socialización misma de la masculinidad, en donde parece que exponerse a situaciones de riesgo y mostrarse fuerte en situaciones de riesgo le suma cierto prestigio, ¿no? Entonces digo, también hay consecuencias que tienen que ver con esto, más allá de las consecuencias que implica que sean los varones los perpetradores de muchas violencias. Bien, si querés pasar al otro, Moni. Em, ¿Qué hacemos? Pasamos ahora el videíto. Ujú. Sí, si querés pasamos. ¿O primero querés terminar aquí la Bien, perspectiva? sí, dale, si querés termino. Me parece importante como poder puntualizar un poquito esto de, bueno, ¿qué nos viene a aportar entonces la perspectiva de género, ¿no? Como decíamos, lo que nos permite la perspectiva de género es poder ver las relaciones entre las personas y poder distinguir cómo estas desigualdades restringen las formas de ser de las personas o generan situaciones de violencia. No, nos permite, es como unos anteojos, decimos, ¿no? Que nos permite analizar cómo operan esas representaciones sociales, cómo operan los prejuicios, los estereotipos, em, cuando nos relacionamos con las otras personas, pero también como nos permite ver que esto tiene que ver con una construcción que hace la sociedad, también lo que nos permite es pensar e imaginar en construir nuevas y mejores opciones para generar mayores condiciones de igualdad. Y en ese sentido, pensando de vuelta a la escuela, ¿no? También es una herramienta que nos permite, como, decimos, bueno, ¿cómo miramos la escuela con perspectiva de género, ¿no? Y hay un montón de lugares desde donde hacerlo, ¿no? Desde qué juegos juegan las nenas y los nenes, cómo se utiliza el patio. Hay muchas investigaciones también interesantes en ese sentido sobre cómo muchas veces los varones ocupan el espacio a partir de juegos, no sé, juegan al fútbol, juegan como realizan juegos que son mucho más físicos, ocupando mayor lugar, y las niñas quedan en un costado del patio. Y esto que podría ser como un detalle, también es interesante para pensar cómo vamos aprendiendo en relación al uso del espacio público. También para pensar cuestiones de la organización de la vida de la escuela. Si sigue habiendo filas de varones y de mujeres, ¿por qué las hacemos así? Y a veces también esto es preguntarnos por cosas que hacemos y que quizás se hacen desde siempre, que ya no nos preguntamos por qué lo hacemos. Em, o ciertos prejuicios o ciertas ideas que circulan, como por ejemplo, que si hay un grupo de mujeres es un grupo más problemático. O cosas también que escuchamos a veces decir, no seas maricón, no seas dominado. eh, o cuestiones que definen también la vida académica, ¿no? La idea de que las escuelas técnicas o que las ciencias son más para los varones que para las mujeres, hasta pensar cómo y a quién se homenajean los actos, ¿no? ¿Qué lugar tienen las mujeres, por ejemplo, en los actos? Bien,
Bien, trajimos entonces un video para pensar sobre todo estos mandatos de género y qué es lo que pasa en relación a la discapacidad, ¿no? Si estos mandatos son generalizables hacia las personas con discapacidad, ¿cómo creen que las personas con discapacidad reciben estos mandatos generalizados? Ahí lo tengo que compartir yo, sí. Ujú. Mm. Sobre fondo lila y letras blancas se lee: Somos Desear es una campaña de mujeres con discapacidad de la Argentina, comprometidas con la lucha por sus derechos sexuales y reproductivos. Este es un mensaje de mujeres con discapacidad que viven en las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca. Habitación con paredes celestes. Mariana, mujer con discapacidad visual, se expresa frente a cámara. A veces las personas piensan que las mujeres con discapacidad no tenemos derecho a tener relaciones sexuales y no somos deseadas ni podemos desear. Separador de fondo lila con efecto de película vieja. Cristina, mujer con discapacidad motora. Las personas piensan que mantener una relación sexual con una persona con discapacidad es un abuso. Janet, mujer con discapacidad visual. Si ustedes creen que las personas con discapacidad solo pueden tener pareja con discapacidad, no es así. Mariana, mujer con discapacidad visual. Yo pienso que las mujeres con discapacidad sí deseamos y sí podemos mantener relaciones sexuales y disfrutarlas. Cristina, mujer con discapacidad motora. Cada persona con discapacidad tiene el derecho a elegir y también puede decir que no. Janet, mujer con discapacidad visual. Gozar es mi derecho. Sobre fondo lila y letras blancas se lee: hashtag Somos Desear. Si querés conocer más, bájate. Bueno, las invitamos en realidad a que puedan, les vamos a dejar este video y a otros, porque es una campaña muy interesante, la de Somos Desear, construida por mujeres con discapacidad. Está focalizada en derechos sexuales y reproductivos, pero nos parece que permite recuperar un poco la especificidad en relación al género, ¿no? Cruzada con las cuestiones de discapacidad. Y en relación a esto, también compartir muy puntualmente que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad va a recuperar la perspectiva de género para poder pensar en cuáles son aquellas cuestiones específicas que tienen que ver con las niñas y con las mujeres, ¿no? Si bien obviamente la convención es para todas las personas, va a puntualizar algunas cuestiones reconociendo una vulnerabilidad particular por el hecho de ser mujeres y de ser niñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se reconoce que mujeres y niñas con alguna discapacidad suelen estar expuestas a mayor riesgo dentro y fuera del hogar, de violencia, de lesiones, de abusos. Va a aparecer como uno de los principios rectores la igualdad entre varones y mujeres. Y ahí vemos en el último que dice: las personas con discapacidad, y en particular mujeres y niñas, deben tener acceso a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza, reconociendo también que hay una particularidad allí vinculada a las cuestiones económicas que afecta de forma específica a las mujeres, ¿no? Nos parecía como interesante reconocer cómo la perspectiva de género también está cruzando la convención, porque va a reconocer, digamos, justamente esta vulnerabilidad particularmente. Antes de cerrar con el eje de género, sí nos parecía como interesante compartir y conversar con ustedes, quisieran, algo que habíamos conversado poquito en el encuentro anterior, en relación a estas confusiones que a veces aparecen sobre ideología de género.
como a veces de forma intencional, es puesto en comparación con esto de, como si fuese un sinónimo de la perspectiva de género, o la categoría de género, y nos parece muy importante que quede claro que no, que son dos categorías que tienen historias completamente diferentes. El término ideología de género, a diferencia del término de perspectiva de género, de la categoría de género, que veíamos que había nacido en la segunda mitad del siglo XX, particularmente en la década del 70, que forma parte de la investigación académica de los estudios de género con más de 70 años de historia. El término de ideología de género en realidad es un término que forma parte de un activismo que tiene como objetivo sobre todo como desprestigiar esta comprensión social y cultural de género, y este cuestionamiento a las relaciones de poder. Es una categoría que nace para poder como negar ese cambio social que ha tenido lugar en las últimas décadas en relación a los vínculos entre varones y mujeres, esta concepción integral de la sexualidad de la que venimos hablando, los derechos sexuales y reproductivos. Nos interesa que quede claro que no es un concepto académico, no es una teoría que tenga un sustento científico, que no hay base en la realidad para sostener esta categoría, no tiene unos datos que lo sustenten. Es una categoría que sí tiene su origen en el marco del catolicismo en Estados Unidos, pero que se fue transnacionalizando en las décadas siguientes, y que es un término que es ambiguo, intencionalmente ambiguo, que no define nada, pero que tiene como una función, ¿no? Que es como de acusar a todo. Fíjense que se utiliza para designar un montón de cosas, ¿no? Se dice que la ESI es ideología de género, la ley de paridad, ideología de género, los derechos de las personas gays a casarse, a tener una familia, e ideología de género, los derechos, todo puede ser ideología de género, ¿no? Por esto es un término que es muy ambiguo, al que se le puede meter cualquier cosa. Y que además esta ambigüedad, esta deformación así semántica, está acompañada por otra estrategia que tiene que ver también como con activar y promover cierto pánico moral frente al avance del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Y acá podemos ver que esto tiene una función, si bien en términos ambiguos, la función política es bastante clara, ¿no? Que tiene que ver con sostener cierto orden hegemónico, frenar el cambio social, y ya no importa si si lo que dicen es real o no, sino que lo que importa es que genere este miedo a estos avances, ¿no? Y a su vez algo que excede ya la ESI, pero que es interesante también como para pensar, que quienes vienen investigando este tema, como por ejemplo Juan Marcos Bagione y su equipo, que es un investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, que este concepto en los últimos 10 años también comenzó a partidarizarse en diferentes países del mundo, como el nuestro. Muchos sectores políticos han empezado como a incorporarlos en sus agendas, en sus programas de gobierno, también con esta idea, ¿no? De generar como un enemigo y poder generar alianzas también políticas con distintos sectores a partir de eso, ¿no? Como han politizado este pánico moral para generar apoyo electoral. Y esto no solo pasa en Argentina, es un fenómeno bastante interesante. O sea, si les interesa como algo de esto, les podemos compartir también material de Juan Marcos Bagione, que es alguien que además viene investigando esto hace mucho tiempo. Y también hace poquito salió un podcast que se llama Con mis hijos no, muy interesante, porque va a recuperar esto, como las movilizaciones en relación a Con mis hijos no te metas y en oposición a la ESI, está vinculada fuertemente con alianzas partidarias, para que no creamos tampoco que es un concepto que viene así de la nada, sino que, bueno, tiene todo este entramado que es bastante interesante. Así que para nosotras es importante esto, poder distinguir que cuando nosotros estamos hablando de perspectiva de género y de la categoría de género, estamos hablando de una categoría que tiene que ver con el análisis social, de una construcción académica, teórica que tiene más de 70 años, y que, bueno, nada, esto que no son equiparables. Estamos hablando de cosas diferentes y que también tienen funciones políticas diferentes, ¿no? Y cuando estamos hablando de perspectiva de género, estamos hablando de mirar la realidad para poder transformarla y generar mayores condiciones de igualdad.
la categoría de ideología de género en realidad tiene una función política que es frenar ese avance, digamos, en términos de derechos. Bien, antes de pasar al siguiente eje que tiene que ver con respetar la diversidad, Bueno, ¿alguien tiene ganas de hacer un comentario, una pregunta? es muy importante para nosotras, o sea, que ustedes puedan exponer si tienen dudas, sin vergüenza, porque la idea es esa, ¿no? Es una conducción colectiva. Y bueno, hay muchas dudas respecto a esto, y sobre todo cuando de ESI no se habla, en algunos lugares todavía, o cuando todos piensan más o menos igual, entonces no hay una palabra diferente o una aclaración respecto a esto. Por eso este eje, todo, pero porque se relacionan entre sí, pero especialmente el eje género y el eje diversidad por allí son como más complejos y tienen mucho contenido teórico. Entonces, porque no es una habladuría o algo que inventamos, o sea, intentamos compartirles todo lo que podemos teóricamente en este poco tiempo y después para profundizar, pero no se queden con las ganas y pregunten. Bueno, sigo entonces. Meli, ¿sigo? Sí, dale, perdón, cierto que no. Porque no leo, no, porque no puedo, estoy compartiendo, así que no puedo leer si Sí, alguien perdón, escribe. perdón. Sí, sí, dale, dale. Vamos con diversidad. ¿Qué pasó aquí? Te adelantaste un poquito. Ah, no. Ay, perdón. Bueno, vamos con el eje diversidad. Y bueno, cuando hablamos de diversidad, nos referimos a todas las formas que hay entre las personas, a todas las diferencias que hay entre las personas, y asumimos, ¿no?, que somos todas diferentes, y que estas diferencias también se expresan en el modo en que cada quien piensa, siente, cree, actúa y vive su sexualidad, ¿no? Por lo tanto, estas cosas, estas cuestiones, estas formas de estar siendo en el mundo nos convierten en seres únicos. Y lo que le es y le interesa es que las personas que habitan nuestros espacios educativos se sientan bienvenidas en la construcción de lo común, ¿no? Y que este común sea lo más amplio posible y respetuoso de las diversidades. Entonces la ESI nos convoca a reconocer y valorar positivamente todas estas diferencias que son múltiples, que tenemos como seres humanos, ¿no? Dadas en la edad, en el origen étnico, en la nacionalidad, en las creencias religiosas, en las políticas, en nuestra condición social, en la orientación sexual, la identidad, bueno, y en todas estas cuestiones, estas singularidades que nos hacen seres únicos, ¿no? Entonces consideramos, ¿no?, que alojar las singularidades y las diferencias es tarea de la ESI, pero también nos interesa en la ESI, ¿no?, reconocer los procesos por los cuales estas diferencias se traducen en violencia, ¿no?, y en desigualdades, en exclusión, en vulneración de derechos, porque decimos que todo lo que sucede en la escuela y ante un hecho de discriminación que se suscita en este no comprender las diferencias quizás, no puede jamás haber silencio pedagógico. O sea, nosotros necesitamos poder ocuparnos de estas cuestiones. Por eso es importante poder comprender un poco estas diferencias y cómo la ESI se constituye en una herramienta para poder abordar, ¿no?, y alojar desde nuestras prácticas pedagógicas cotidianas, ¿no? Bueno, una de las cuestiones más importantes, ¿no?, que es una de las perspectivas, así como la perspectiva de género y de derechos sobre la que se funda la ESI, es la perspectiva de diversidad sexual, ¿no? Por allí cuando hablamos de diversidades, generalmente lo que surge es el tema de la diversidad sexual. Y es importante recuperar esto, ¿no?, para complejizar esto que venimos desarrollando y superar el binarismo sexual, así como hablamos de los estereotipos binarios en función del género, como si este binarismo como que invisibiliza y oculta tanto las variadas maneras de vivir la heterosexualidad como las múltiples formas de construir identidades, ¿no?, que
que están por fuera de ese límite binario, que tiene que ver con la sigla amplia, cada vez más amplia, LGBTIQ, que es lesbianas, gays, bisexuales, travestis, la T implica travestis, transexuales, transgéneros, intersexuales y queers. Son conocidas, ¿no?, con sus siglas como parte de este colectivo. Pero existen muchas otras identidades que no son nombradas en estas siglas y que también son partes de la disidencia sexual, ¿no? Las personas no binarias, pansexuales, asexuales. Y puede continuar la lista porque además se combinan entre sí y decimos que hay tantos géneros y orientaciones y, bueno, y formas como personas en el mundo, ¿no? El término diversidad en esta perspectiva es reemplazado por la de disidencia. No sé si han escuchado nombrar esta cuestión de disidencia, pero tiene que ver con esto de disentir o no acordar con la forma binaria, ¿no? Disidente sería con la norma heterosexual, ¿no? Quiere decir que no se ajusta al mandato, ¿no?, de eso que llamamos heteronormatividad. ¿Qué quiere decir la heteronorma? Que la norma es heterosexual, que es el principio organizador de la sociedad, no binario, ¿no? Que como que hay dos únicas formas de orientación sexual y de identidad sexual, que sería la hetero. Pero bueno, vamos a explicar un poquito más de esto, ¿no? Pero esto de la heteronorma lo que hace es medir, juzgar, condenar, reprobar y normalizar cualquier otra identidad o forma de vivir la sexualidad que esté por fuera, ¿no?, de esta forma. Y esto nos lleva a pensar en estos conceptos claves, ¿no?, que son el de identidad de género, el de orientación sexual y el de expresión de género. Ustedes, si necesitan preguntar, por favor, me paran y preguntan, nada más. La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. ¿Vieron que Meli lo explicaba, sexo y género? Bueno, el sexo asignado al momento del nacimiento incluye, esta identidad también incluye la vivencia personal del cuerpo. Y también incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales, ¿no?, según la ley de identidad de género. En relación a esto, bueno, decimos que la identidad de género, o sea, cuando es la que sí se corresponde con el sexo asignado al momento del nacimiento, se trata de personas cisgénero, ¿sí? Y las personas que su género no se corresponde con su sexo asignado al momento, con el género asignado al momento de nacer según sus genitales, decimos que son transgénero. En relación a las personas con discapacidad, manifiestan uno de los obstáculos más grandes al momento de la transición, ¿no?, a otro género. Sobre todo porque cuando dependen de otras personas para vestirse, peinarse, o por presencia de una barrera comunicacional, ¿no?, fundamentalmente en la adolescencia, porque las personas que las asisten en la elección de la ropa, se la eligen sin consultarles, ¿no?, siguiendo quizás los mandatos de género. Inclusive en los casos que las personas realizan consultas, se tiende igualmente a influir con las propias opiniones, ¿no?, con resistencia a que la persona pueda cambiar o decidir por sí misma. Y además también está la cuestión de que se les puede impedir el acceso a la información, ¿no?, a este derecho. Y hace que probablemente a las personas con discapacidad se les haga mucho más difícil acceder a esta libertad de género, viéndose condicionadas a las apreciaciones, comentarios de las personas, ¿no?, que tiene que ver con el desmedro, digamos, de la autonomía y las decisiones de las personas, ¿no? O se obstruye directamente y se impide el proceso de transición, descreyendo sin creer lo que siente la persona. Y bueno, esto tiene que ver con la identidad de género. Otra cuestión diferente que se suele confundir es la orientación sexual.
La orientación sexual que alude tiene que ver con la atracción sexual y erótica, emocional o amorosa que la persona siente, ¿no?, hacia otra, tomando como referencia su género o también su identidad. En lo que es la orientación sexual, la invisibilización de las personas lesbianas, gays o bisexuales con discapacidad, a lo mejor tiene que ver con el estereotipo que ubica a las personas con discapacidad como asexuadas. Entonces no se puede pensar que además de tener alguna discapacidad, tenga una orientación distinta a la hetero, ¿no? Bueno, sabemos que lesbianas, bueno, no lo voy a dar por hecho. Lesbianas son mujeres que sienten atracción sexual o amorosa, erótica hacia mujeres, gays, varones, que sienten atracción sexual a personas de su mismo sexo, y bisexuales que sienten atracción por mujeres y varones. Y bueno, y también nombraba otro tipo de identidad que es pansexual, o sea, son interesante poder mencionarlas porque por allí hay dudas en relación a lo que implica las distintas identidades u orientaciones, y por allí se la mete toda en la misma bolsa, pero lo importante es saber que son disidentes a lo binario, ¿no? Y poder pensar que desde el marco normativo también tienen derecho a poder expresar y a sentir y a vivir su sexualidad de la manera en que cada quien lo sienta. También tenemos las personas intersex, que es la I en este colectivo, y que hay muchísimas más formas de ser intersex de las que conocemos. Tiene que ver, son personas que tienen sexualmente gónadas sexuales o aspectos que tienen que ver con lo genético y biológico, que no se corresponde con con el asignado, con los que se ven probablemente, ¿no? Puede ser, porque pueden ser en las gónadas sexuales la diferencia, pueden ser varones que tienen quizás ovarios, pero que no están desarrollados. Hay 42 hasta el momento conocidas diferentes formas de ser intersex. Y bueno, imagínense que esto combina, quiero decir, que ya lo binario, que sale por fuera de lo... No, desde la ESI no lo vemos como una cuestión anormal, ¿no? Ni abyecta. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los modelos de educación sexual? Bueno, en el modelo moral, digamos, todo lo que va por fuera de lo binario directamente es invisibilizado, no es nombrado o es abyecto o mostrado como anormal, por fuera de la norma. Bueno, todas estas identidades y orientaciones se hacen lugar, digamos, y tienen derecho a ser consideradas para que las personas puedan ser libres y vivir placenteramente su sexualidad de la mejor manera, dentro de lo posible, ¿no? También se acuerdan que decíamos que la sexualidad es todo lo que somos, pensamos, sentimos y hacemos. Bueno, pensemos cuántas personas por allí no pueden decir quienes sienten ser, o no pueden hacer ver, vivir su sexualidad libremente, ¿no? Porque quizás están por fuera de lo esperado o por fuera de lo normado. Bien, y otro de los puntos importantes es la expresión de género, que tiene que ver, es entendida como la forma en que las personas manifiestan su género a través del nombre, de la forma en que se visten, del comportamiento, de lo que les interesa, de las afinidades. Y no define una determinada orientación sexual ni una identidad de género, ¿no? Pero sí se involucra en la construcción de las identidades. Y vieron que tenemos una mirada muy binaria, una forma en la que nos hemos construido las representaciones acerca de lo que es ser varón y ser mujer, que inmediatamente vemos a alguien venir y es como que tenemos que encasillarlo o etiquetarlo, pero bueno, ¿pero qué es? ¿Es varón o mujer? E incomoda aquello que no podemos definir. Entonces, es complejo, ¿no? Es complejo y es muy valioso recordar que en la provincia hay normativas muy específicas
en el marco del Ministerio de Educación y que están vinculadas al reconocimiento de las identidades, ¿no? Y cuestiones que, como decíamos, desde el eje de derechos, que la docencia y todas las personas adultas de la institución tenemos el lugar de ser garantes de derechos. E incluso de conocer esta normativa, porque estas resoluciones, que son la 2529 en el 2013, y la 955, que en realidad tuvo una modificación en el 2021, pero para poder garantizar que sea más rápido, digamos, la cuestión de que las personas con género autopercibido, distinto al asignado al nacer, puedan ser llamadas por el nombre autopercibido, o puedan tener cambios a partir del cambio registral de su DNI, puedan cambiar toda la documentación que está con su nuevo nombre y a partir de su nuevo DNI. Bueno, fueron bastante pioneras, ¿no? Surgen desde de la Ley de Identidad de Género, pero fueron bastante pioneras en la provincia. Y a pesar de esta normativa, sigue existiendo prácticas discriminatorias y de violencia que vulneran los derechos de las diversidades sexuales, pero que, bueno, que debemos comprometernos a erradicar y poder acompañar, ¿no? Y bueno, y en este sentido nuestro trabajo es fundamental en la escuela, reconocer la diversidad en las aulas, enfrentar prejuicios y poder proponer aprendizajes que propicien el rechazo de toda forma de discriminación. Y bueno, que en síntesis, la perspectiva de género y la diversidad o la disidencia sexual, lo que nos brinda son herramientas para atender a esta complejidad, a la compleja forma en que se manifiestan, digamos, las relaciones sociales de las personas que atraviesan la comunidad educativa, porque en esto de la identidad de género no solamente nos encontramos con infancia o adolescencia, estudiantes, digamos, que atraviesan un proceso de transición, sino también con personas adultas, con la docencia, que a lo mejor no ha podido realizar este proceso o poder decir y vivir en libertad su identidad autopercibida, ¿no? Son procesos que cuestan, o poder libremente expresar. Tenemos la ley de matrimonio igualitario, pero quizás hay espacios, y más a veces en las escuelas privadas o confesionales, donde cuesta más poder vivir libremente la orientación sexual, ¿no? Entonces, vieron que cuando nosotros de alguna manera nos preguntamos si hay una ESI especial para personas con discapacidad, decimos que no, la ESI es una, y desde este eje, desde esta perspectiva de diversidad, es poder entender todas aquellas diferencias que nos hacen seres únicas, ¿no? Y en relación a la discapacidad, esta cuestión de la perspectiva de género y diversidad sexual, se ahondan, digamos, las diferencias. Simplemente con mirar el entorno podemos notar que toda simbología que hace referencia a la discapacidad ya está desprovista de género. Por ejemplo, fíjense que se desdice con el modelo social de discapacidad, porque se pone el acento en la discapacidad y no en el sujeto. Pensemos, por ejemplo, en los baños, cómo están señalizados. Los baños para discapacidad. Es un sujeto en silla de ruedas, pero no dice su género. ¿Por qué será? ¿Será porque es no binario? ¿O por qué? Porque no se piensa esta cuestión en las personas con discapacidad. Ahí sí se separa, en las personas que no tienen discapacidad se separa en géneros, pero en las personas con discapacidad, no importa si es mujer o varón, hay simplemente señalizado una silla de ruedas, ¿no? Entonces, bueno, esto mínimamente nos deja pensando, ¿verdad? Y bueno, en esto de poder pensar cómo se entrecruzan todas estas cuestiones que nos hacen seres únicos, hay un término que nos sirve muchísimo para poder pensar cómo se conjugan y cómo se cruzan por allí estas diferencias y se interrelacionan, ¿no? Que es el término de interseccionalidad. Iba a decir, Mónica Tarducci dice que las categorías sociales como el género, la etnia, la clase o la orientación sexual no son naturales ni biológicas, sino que son construidas socialmente, ¿no? Y están interrelacionadas. Entonces nos preguntamos por qué algunos atributos
son considerados naturales, universales, y otros no. Por ejemplo, cuando decimos color de piel y buscamos un lápiz color rosado, ¿no nos hace ruido eso? O sea, y no buscamos un lápiz color piel, buscamos el lápiz color rosado. No buscamos el marrón o el negro, como si no hubiera pieles marrones y negras, ¿no? ¿Por qué usamos escaleras y no usamos rampas? Que de última las rampas serían accesibilidad para todas las personas y las diversidades funcionales. ¿Por qué existe un talle único, ¿no?, en la ropa de mujer y que además tampoco le queda cómodo a la mayoría de las mujeres? Cuando hablamos de conseguir un trabajo y que se solicita buena presencia, el cuerpo, dentro de los patrones reconocidos como hegemónicos, está allí, digamos, la buena presencia. ¿A qué trabajo y en qué condiciones se acceden, por ejemplo, quienes migran a Argentina? Desde los países vecinos que tienen determinadas características, ¿no?, étnicas. ¿Y qué pasa si quien migra es de un país europeo, ¿no? ¿Cómo será observada esa diferencia? ¿Y cómo será observado una pareja homosexual que pasea por el barrio, digamos, tomada de la mano? ¿Igual que una pareja heterosexual en el mismo barrio? Y ahí vemos que la blancura, la delgadez, la heterosexualidad, como características, se constituyen en atributos considerados normales, ¿no? Universales, hegemónicos, y otra vez lo heteronormado. O sea, lo que está normado, lo que es hegemónico, lo que es mejor elegido, ¿no? Aunque la mayoría de las personas no estemos dentro de esos parámetros. Es decir, una persona blanca, adulta, de clase media, masculina, sin discapacidad, que vive en la ciudad, hetero, es una persona con muchas ventajas en relación a una persona de tez marrón, joven, quizás trans, o homosexual, o gorda, ¿no? Entonces esto hace ver que contar con ciertos atributos puede posibilitar tener un lugar que consideramos superior en la jerarquía social o contar con privilegios, ¿no?, que se traducen en beneficios concretos. Entonces, quienes no cumplen con esos atributos, les sucede todo lo contrario. A ver, entonces, en síntesis, lo que vamos a decir es que cuando las diferencias se jerarquizan, pueden constituirse en desigualdades. Y de alguna manera, esto trata la interseccionalidad. Entonces, de alguna manera, nuevamente es ponernos los lentes para ver cómo estas diferencias se cruzan, acentuando las desigualdades, ¿no? Entonces, sí o sí, quien tiene ciertos privilegios, que nació en cierto barrio, con ciertas condiciones socioeconómicas, cierto color de piel, va a contar con menos posibilidades de ejercer sus derechos que alguien que nació en mejores condiciones, por mucho que se esfuerce, ¿no? Y acá entra lo que nosotros, de alguna manera, no sé si combatimos, pero esto meritocrático, ¿no? La meritocracia. Hay cuestiones que por mucho que nos esforcemos, no dependen del esfuerzo personal, ¿no? Depende de un montón de otro conjunto de representaciones que tiene que ver con esto que es mejor mirado, ¿no? Que tiene más valía, ¿no? Que tiene más, por lo tanto, acumula más poder, ¿no? Y el primer paso para desnaturalizar estas cuestiones es tener una mirada crítica, ¿no? Y cuestionar. Porque si algo es natural, podemos pensar que existen cosas antinaturales. Si escuchamos que algo es normal, ¿imaginamos qué es lo que no es normal? ¿O qué es normal y qué es anormal, no? Cuando alguien dice que es normal que a una nena le guste jugar muñecas, está diciendo que es anormal que a ella le guste ese juego, como decía Mary recién, y que es anormal si no le gusta, o una mujer que no quiere ser mamá, ¿no? O sea, traspolemos estos estereotipos a otras cuestiones, ¿no? ¿Y qué pasa si a un varón le gustan jugar muñecas? No es esperable, por lo tanto no es normal, ¿no? Y si, por ejemplo, las formas que tenemos tan interiorizadas, tan del pensamiento moderno, ¿no? La escuela normal, si hay una escuela para personas normales, hay escuelas que que son anormales, digamos. ¿Y qué pasa? ¿Qué significaría para las infancias que van a una escuela u otra, ¿no? ¿Cuántas cuestiones de esta
se pueden pensar a partir también de lo que decimos, ¿no? Otra variable son las diferencias entre generaciones, otra de las cuestiones que tiene en cuenta este eje, ¿no? Las generaciones actuales o anteriores. Lo que antes era concebido como normal o legitimado socialmente, actualmente puede ser una aberración. Por ejemplo, cómo antes nosotros, o cómo fuimos criadas y criados. A ver, lo que en una sociedad cambia, porque lo concebido como natural o normal, se empieza a poner en duda. Por ejemplo, cuando antes un padre o una madre decía, le pegué al pibe para que aprenda. Primero, pegarle para que aprenda, y después porque es mío, porque es mi hijo. ¿Cuántas cosas cambiaron con el nuevo paradigma, digamos, que no es nuevo, de las niñas y niños como sujetos de derecho, desde la trama de cuidados, ¿no? Lo que es el paradigma de cuidado a partir de derechos. Entonces, esto nos lleva a pensar que la norma social se construye a partir de lo que se presenta como natural, ¿no? Lo que es mejor. O sea, blanco, heterosexual, material, sin discapacidad, que produce, relacional. Entonces, la perspectiva interseccional lo que va a hacer es mirar a la escuela en su complejidad y ver que todas estas relaciones interpersonales se relacionan, digamos, y la clave, o sea, nos va a ayudar la mirada interseccional a desnaturalizar las desigualdades de género, todas en realidad, y pensarlas en clave de relaciones de poder, ¿no? Y esta multiplicidad de variables que son súper condicionantes, atraviesan todo y constituyen relaciones desde la clase social, la raza, la etnia, la generación, la inscripción territorial, o sea, sí, lo territorial también, que tienen que ser todas contempladas para dar cuenta de la unidad, ¿no? De la vida social. Y bueno, y es como una metáfora en la que se cruzan los caminos y se cruzan estas desigualdades y opresiones, ¿no? Entonces, estas desigualdades y estas opresiones hacen referencia sobre todo a las relaciones asimétricas, ¿no? De dos partes, que se originan por una desigual distribución de poder. Bueno, nada, mirar este entrecruzamiento, ¿no? De estas variables posibilita entender las causas y los modos en que se integran, ¿no? Para poder pensar cómo se estructura la desigualdad. Y que cómo se estructura es el primer paso para poder desentrañarla, ¿no? Transformar esas situaciones de justicia. ¿Qué es lo que nos convoca a la escuela? Y por eso para la ESI es tan importante este aporte, digamos, de la mirada interseccional. Entonces, bueno, visibilizar y reconocer las dinámicas, ¿no? En que estas desigualdades se producen, es un punto de partida, ¿no? Para desmantelar las miradas que conciben las cosas que son así porque siempre fueron así, que se naturalizan las violencias y las discriminaciones. Y como decíamos, no se puede en la escuela, no puede haber silencio pedagógico ante ninguna situación de discriminación. Bueno, y nada, entonces no se trata de una herramienta identitaria, sino un medio para advertir las vulnerabilidades y poder pensar cómo desenmarañarlas. Y bueno, en esto la buena noticia, en este sentido, es que todo aquello que es un constructo social y que está naturalizado, es posible de ser transformado. Y bueno, y acá es donde entramos nosotros y donde la ESI es una súper herramienta. ¿Sí? Bueno, muchísimo teórico. No sé si tienen preguntas, si tienen, bueno, acá también podemos ver la perspectiva intercultural también, que es otra de las cuestiones que en nuestra cultura se ve muchísimo, el tema de la colonización, donde sigue habiendo rasgos y seguimos colonizando la cultura. Entonces se deja de lado, la ESI trae de nuevo esta mirada y este cambio, ¿no? Lo mismo, ¿no? Todo aquello que era naturalizado, como por ejemplo hace unos años todavía se celebraba en las escuelas el Día de la Raza, y cómo eso fue cambiando,
y cómo se fue recuperando las voces de los pueblos preexistentes, de los pueblos originarios, en donde la Abya Yala, que es todo ese territorio, esa gran nación, anterior a la colonización, celebra el último día de los pueblos libres, que es el día anterior al 12 de octubre, ¿no? A la llegada de la conquista y de la colonización de América. Cómo esas cuestiones han ido cambiando y han ido interpelando la escena educativa, y que son cuestiones que no podemos desoír. Y otra de las cuestiones que forma parte, Moni, digamos, perdón, ahí levantó la mano Mirta. No veo quién levantó la mano. Por eso te interrumpo. Ah, dale, perdón. dale. No, yo quería hacer un comentario porque me quedó resonando desde que empezaron a hablar sobre el tema del género autopercibido, que si bien hay resoluciones y normativas, yo sigo pensando qué pasa en las escuelas privadas, qué pasa con los estudiantes, qué pasa con los y las docentes, ¿viste? Em, Eso todavía es una cuestión ahí que está pendiente. A ver, en escuelas oficiales, y desde mi experiencia por ahí, es esta cuestión de llamarlos en los nombres de lista, si no tienen cambiado su DNI, se hace, pero sigo Tremendo. pensando en las escuelas privadas, ¿qué es lo que pasa? Pienso en las escuelas inclusive religiosas que tienen uniforme para nenes y para nenas. Si se respeta esto, ¿no? De cómo se autopercibe el estudiante. Y digo, esto es un desafío esto de, y me quedó resonando eso de los silencios pedagógicos que se dan en las aulas justamente, en las imposiciones de las normas, ¿no? Según los géneros atribuidos y no los autopercibidos. ¿Qué se hace con esto? Porque si no hacemos algo es confinar, es limitar justamente esa identidad No hay de, suicidios. de- Esto, o sea, imagínate que hay gente que no puede, chicas y chicos que desde que nacen, porque inclusive particularmente con las infancias trans, está súper demostrado, no solamente por las voces de las personas trans, que desde que tienen la capacidad, porque aparte incluso quienes, así como con mis hijos no te metas, y otras personas detractoras, digamos, de la perspectiva de género, no solo la perspectiva de género, de otros posibles, digamos, de salir de lo binario, es como que la persona trans, o sea, bueno, dicen que esto se puede revertir, y en voces de las personas trans, desde que tienen la posibilidad de hablar, hay una película que lo retrata muy bien, que es Yo Nena, Yo Princesa, la historia de la primer niña que consigue su DNI con su género autopercibido, desde que aprenden a hablar, ya saben que se sienten con un género distinto a lo que se espera de ellos. Ya se empiezan a odiar, lo mismo que las personas con una orientación sexual diferente. Eso ponele que lleva otros procesos, no es lineal. Ya vimos antes que la sexualidad, que la orientación sexual no es lineal, pero la identidad, excepto que sea género fluido, que hay una posibilidad también, pero la persona trans generalmente en su primer posibilidad de hablar ya lo puede expresar. Entonces, lo importante es que se pueda alojar. Generalmente las primeras trabas están en la familia. Entonces, por eso, en el jardín de infantes, donde construyen vínculos de confianza, que ojo, lo que tratamos desde la ESI no es ni etiquetar, porque si a un niño le gusta o pretende jugar con una muñeca o va al sector de dramatizaciones, tampoco lo vamos a etiquetar y pensar que es trans, ¿no? O porque se quiere poner un vestido, que simplemente es un juego, nada más. Sino el poder escuchar las voces, sin estigmatizar. Y lo que tratamos desde la ESI, sobre todo, es habilitar. Y este eje diversidad es el más todos son importantes, pero este es el que me permite pensar mucho más que mis prácticas pedagógicas tienen que ser lo suficientemente habilitantes e inclusivas para que todas y todos puedan aprender. No el de discapacidad o la persona trans o las niñas o los niños, todos
las personas que están en mi sala tienen que tener la posibilidad de aprender ese contenido que yo voy a enseñar, cualquiera sea el contenido. Entonces, para eso sirve también pensar la escuela. Y otra vez volvemos a esto, no hay una ESI para discapacidad, la ESI es para todas y todos, y es poder pensar nuestras prácticas de manera inclusiva para todas esas particularidades que tengo en la sala. ¿Vieron cuántas personas tienen hoy diagnóstico, cuántas no? Y todos tenemos distintas formas de aprender. Y bueno, todos tienen el derecho a aprender y somos garantes de que todos aprendan. Entonces, ver de qué manera, ¿sí? Y bueno, y poder pensar estas cuestiones en relación al género implica poder brindar oportunidades, igualdad de oportunidades a chicas y chicos, ¿sí? Entonces, yo no estoy sexualizando ni homosexualizando, simplemente estoy habilitando que todas las personas puedan ser quienes son, ¿sí? Yo no sé si me me emociono con este tema, pero me fui un poco del guión. En realidad, la ley siempre ordena, y ante alguien que a pesar de que no se le permite, que no se sienta habilitado, e igualmente dice algo, nuestro deber, o sea, horror decirlo desde deber ser, pero somos garantes de derecho, y quizás somos el único espacio, el único refugio donde esa niña, ese niño, esa adolescencia puede decir quién es, o sentirse libre. Y podemos salvar vidas con esto, ¿no? Entonces, por allí podemos ser puente con la familia, o por lo menos decir, bueno, mira, yo te creo, yo te escucho, acá podés hablar. Y estas normativas, conocerlas, a nosotros nos respalda para poder acompañar. Y aparte que son, o sea, desconocerlas es obturar derechos y es vulnerar derechos. Y eso lo puede hacer otra persona que no conoce, pero en la escuela no se puede, o sea, en la escuela es tremendo. Es pecado, podemos decirlo desde el lugar, desde el lugar confesional. No, pero es vulnerar derechos, ¿no? Entonces no podemos, no debemos. Sumo Pero un bueno, poquito no sé si me voy del tiempo. esto que decía Moni, de que nosotros tenemos la ley de identidad de género que acompaña, digamos, el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes, sino que también esto desde el 2013 hay una resolución específica en el marco del Ministerio de Educación de esta provincia em, que habilita al reconocimiento de la identidad de género autopercibida, incluso aunque el cambio de DNI no esté realizado. Entonces digo, ahí también posiciona a las escuelas en un lugar importantísimo en relación al reconocimiento de la identidad. Y por supuesto que lo ideal es que las familias nos acompañen en ese reconocimiento, pero incluso la normativa, al considerar a niños y niñas como sujetos de derecho y a nosotros, en nuestro rol de docente como garante de esos derechos, nuestro rol es garantizar el derecho de esos niños, niñas, adolescentes, incluso aunque sus familias no los acompañen. Por supuesto que es una situación mucho más compleja, pero en esto que decía Moni, de que tenemos como, en estos momentos ya tenemos como estadísticas, hay una encuesta que se hizo en la provincia de Santa Fe que es muy interesante, se hizo en el 2019 sobre la población trans, y es muy interesante ahí poder como identificar o cuando estas personas identifican cuando empezaron a sentir que su identidad de género no se correspondía con la que le habían asignado, qué pasó en la escuela, y la verdad que las trayectorias de vida hasta hace unos años eran trágicas. Probablemente muchas lo sigan siendo, pero bueno, digo, ahora hay normativa que acompaña, hay cierto cambio social que se ha dado que nos permita transformar esas vidas, ¿no? Y que no, no sean la tragedia que fueron para generaciones anteriores. Ahora, también creo que es importante ser conscientes de que esos derechos conquistados no son para siempre y que, bueno, y que requieren que los sostengamos, digamos, ¿no? Que podamos defenderlos. No sé si alguien tiene ganas, como me parece interesante esto que decía Mirta, ¿no? Porque por ahí nosotras lo desconocemos, que nos puedan contar si hay alguna experiencia en la escuela que trabajan, de que han podido acompañar o no. Y con esto también, si quieren, digo, para ser respetuosa del horario,
podemos como ir cerrando en este eje, en estos tres, y en el encuentro siguiente vamos a retomar los otros dos. Pero eso, si alguien tiene ganas de compartir alguna experiencia, estaría buenísimo. O qué piensan en relación a esta dificultad, me parece que traía Mirta, que es bien interesante. Bueno, si no, cerramos. ¿Querés cerrar, Moni, ya con lo del eje? Y que habría una serie de paradigmas más que se los vamos a dejar en el material y ya el próximo encuentro Eh, retomamos con los otros dos que nos sí, quedan. habría, espérame que yo, para ver a ustedes y si tenía, no, a Acá ahí ver. levantó la mano Ezequiel. Ezequiel. Ujú. Está muteado. Ahí está, porque no estoy acostumbrado a estar desde el celular. Bueno, buenas noches. La verdad que me pareció bueno, muy claro, muy claro. Y bueno, la claridad se agradece siempre. Em, me quedé pensando como en varias cosas. La primera cuestión es como muy desde afuera, desde el desconocimiento lo planteo, ¿no? Em, este tema de ideología de género, que si bien yo coincido con la nominación o la categoría, podríamos decir, académica de perspectiva, me parece también que el concepto ideología ha sufrido una demonización muy fuerte, ¿no? Para que nosotros podamos decir es algo malo. O sea, si bien, o sea, los usos son a modo de crítica y demonización de la perspectiva de género, me parece interesante también eh, ver cómo ideología se convirtió en algo que es terrible, como adoctrinamiento, imposibilidad de pensar, que, digo, podrían tener un sustrato, un fundamento científico, y aún así, digamos, o sea, o sea, ser ideología, digo. Entiendo que perspectiva remite a otra cosa, pero bueno, nada, me quedé pensando un poco en eso. Está buenísimo esto que traes, Ezequiel, porque sí, tal cual. Sí. Hay como una demonización directamente del concepto de ideología, como asociado a que si es ideología, es falsedad, es... sí, está... O sea, no solo la cuestión de asociado a la cuestión de lo de género para ponerse en oposición, digamos, a esta otra construcción teórica, sino que todo lo ideológico, como si algo no fuera ideológico, digamos, ¿no? Como que qué cosas caen por fuera, qué no sería ideológico. Y de vuelta también, como para poner un poco en relación con esto que traía Moni, cómo se plantean ciertas cosas como si fuesen naturales, no ideológicas, ¿no? Y otras sí. También ese uso de la palabra, digamos, ¿no? De ideología es interesante como para pensarlo, sí. Sí. Y bueno, Es que había alguien algo más que más. había levantado la mano, perdón. Creo que es Sí, Silvina. Ah, bueno, no, capaz que vi, no era, perdón. yo quería agregar también en relación a esto que el equipo ESI tiene, bueno, el programa de Nación en realidad tiene muchísimo material interesante al respecto. Les vamos a dejar ahora de nuevo al culminar esta clase, en este segundo encuentro. Eh, y que hay en marcha algunas formaciones que, bueno, nos han prometido desde la gestión. En principio están previstas para que haga las comunidades de aprendizaje, las instituciones que forman parte de ciertas comunidades de aprendizaje. Pero nos han prometido que luego, en una segunda corte, digamos, pero antes de que termine el año, se van a abrir en general. Así que sería interesante, porque son bien específicas, ¿no? Hay una especialmente de masculinidades, hay otra de identidades. Esa es la que va a salir pronto también. Bueno, de afectividad, hay varias, pero son bastante específicas y bueno, y ayudan a comprender mucho más algunas cuestiones.
nosotras nos detuvimos un poco en eso y tratamos de relacionar todo el tiempo con la cuestión de discapacidad, pero también entendemos que nos encontramos con un grupo, ustedes, que muchos decían no haber tenido nunca una formación de ese. Entonces, estas cuestiones que son súper básicas, no son, son complejas, bien complejas, pero son básicas para comprender el resto, digamos, cuando el encuentro próximo hagamos, pensemos las puertas de entrada y cómo poder implementar la ESI en la institución. Bueno, no queremos dejar de decirlas. Y este de diversidad es bastante amplio en este sentido también, que la interseccionalidad se nutre también de otras miradas para poder cruzar estas calles que conjugadas quizás ahondan desigualdades. Hablaba de la perspectiva intercultural y la otra es las perspectivas antirracistas, ¿no? Porque es como que se tiende a pensar que en nuestra constitución identitaria argentina hay una invisibilización y negación de las personas afrodescendentes, ¿no? No solamente desde la historia tradicional, sino desde las costumbres familiares. Y bueno, hoy, desde hace un tiempo a esta parte, hay grupalidades de personas que defienden esta visibilización de la afrodescendencia como parte de nuestra cultura, como parte del identitario en nuestro país, ¿sí? De hecho, dicen que tenemos 4 abuelas: la abuela criolla, la abuela europea o de afuera, la abuela de los pueblos originarios y la abuela negra, afrodescendiente. Como que nuestra constitución realmente identitaria está configurada por todas estas etnias, digamos. Así que, y estos grupos culturales. Entonces también implica poder visibilizar, cuestionar, revisar, transformar. Quizás ya se van dando cuenta que lo que la ESI mira sobre todo es esto, es desnaturalizar lo que damos por hecho, ¿no? Lo habitual. Porque de esa manera se logran las transformaciones, porque en eso habitual y eso que se entiende como normal o como normado, quedan muchísimas personas afuera. Y bueno, desde la perspectiva desde la mirada de derechos, nosotros tenemos bueno, la obligación, el deber, digamos, de garantizar el derecho para todas y todos del modo que están siendo, ¿no? Para que todas y todos puedan aprender. Entonces, un poco de eso se ocupa este eje y entre todas estas cuestiones que tienen que ver con las diversidades, adhiere fuertemente al paradigma del modelo social. Entonces, nuestra idea es poder detectar las barreras y la falta de accesibilidad para poder reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derecho también y facilitar los accesos. Bueno, un poquito hasta acá este eje. No sé, Meli, si me faltó algo, seguramente No, muchas me cosas. parece que por ahí podemos dejar también por el horario, y sí, en el próximo encuentro vamos a retomar los 2 ejes que nos quedaron, que es valorar la afectividad y el cuidado del cuerpo y la salud. Y mientras tanto, hasta el próximo encuentro vamos a dejarles estos materiales y algunos más. Si les parece, sumamos algo más en relación a esta discusión sobre lo de la ideología de género, para que lo tengan también presente para quienes les interese. Y bueno, dejamos ese foro también ahí abierto, así que ahí esperamos preguntas, comentarios, si hay algún tema en particular que les interesa que revisemos o que trabajemos en el próximo encuentro, más que bienvenido. Bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando. Bueno, gracias a todos por la participación. Perdón los inconvenientes, pero bueno, transpiré con todo el despiole que se armó, pero bueno, ya, se dio la clase. Quiero decir algo, no sé si me Ah, escuchan. Silvana, vos Hola. estabas hoy con la mano Desde hoy levantada. que quiero hablar, pero tengo problemas de conexión yo también, claramente. Se me ok. tilda. Dale, dale, Em, te escuchamos. Como sigo perdida con la dinámica de las tareas y eso. No sé, Mirta, te voy a estar hablando en privado por eso, Sí, sí, no hay porque problema, con la no dinámica de hay los problema. encuentros, porque
Bueno, eso, y bueno, Acá no te quería aportar preocupes. también Ah. respecto de... Sí, No, que era opcional, nuestro foro era para ver si como por allí cuesta que hablen o vamos medio rápido y es poco el tiempo, la idea nuestra era que ustedes puedan dejarnos allí alguna pregunta, o que a lo mejor no se animan acá, entonces que dejarnos ahí alguna pregunta para que nosotros nos diera una punta sí. de ir por dónde, de saber por dónde ir, pero es opcional, no es obligatorio, así que acá no hay No, todavía. pero igualmente es una herramienta para enriquecerse, ir haciendo un ida y vuelta con todos también, y eso aclara un poco y refuerza algunas ideas que uno puede tener. No, me quedó resonando fuertemente respecto de todo lo que hablamos. De una cuestión que me está preocupando, porque además estuve investigando ahora que vamos a volver a tocar el tema de bullying en la escuela desde jornada ampliada, las tasas de suicidios de los niños y de las niñeces y adolescentes por todo esto que mencionamos, la cuestión racial, la cuestión... no, Cuerpos. y comentar, sí, de los cuerpos, todo. Yo hoy, hablando con mis alumnos, quería traer la anécdota de que ellos hicieron, les propuse que anoten todo lo que, las palabras o emociones o sentimientos que vinculaban a esta temática del bullying, y hasta con las palabras más simples, por ejemplo, a ellos les daba vergüenza poner, ¿cómo les decían? Negro de mierda, puta, palabras fuertes, y tenían miedo de que los vean otros compañeros, de qué iban a decir si lo veía la vice y demás. Y nada, ese miedo, que yo les explicaba, ese miedo que tienen ustedes, esto es para nosotros, le digo, no lo va a ver nadie, pero ese miedo se traslada al momento de comunicar al adulto o a un adulto en confianza lo que le están diciendo, por el mismo peso de esas palabras y demás. Y bueno, nada, un poco que seamos siempre responsables de saber eso, de tener el conocimiento de la tasa de suicidios y de la violencia que se ejerce entre ellos, sobre todo entre los adolescentes y los niños, que puede llevar a situaciones fatales. Y por otro lado, me resonó, estuve participando de lo que fueron las charlas respecto del debate de la reforma constitucional. Y bueno, pero esto tiene que ver con lo otro que estábamos hablando respecto de las mujeres discapacitadas y cómo buscan un lugar o dejar por escrito que ellas no son niñas y que son cuerpos deseantes y que tienen derecho a gozar y a todas estas cuestiones, bueno, nada, y a esto que mencionaba Meli, de seguir, que los derechos están adquiridos, pero que hay que seguir cuidándolos y luchando para que se sigan trabajando estas políticas, como por ejemplo la Se garanticen, claro. y se garanticen los derechos, así es. Sí, Eso eso que más. traes, Silvina, también es súper interesante como para pensar siempre por ahí para los chicos y para las chicas es difícil contar estas situaciones cuando son agredidos, pero también cuando se cruza esto con cuestiones como de identidad de género, por ejemplo, orientación sexual, en donde quizá hay una mirada de reprobación que alguna vez hizo alguna docente sobre algún comentario o su familia. Entonces también es mucho más difícil que pidan ayuda cuando se los está agrediendo por situaciones que ellos además evalúan que los adultos que los rodean reprueban o que miran, ¿no? Como que hay una idea ahí también de observar ese mundo social que reprueba ciertas cuestiones más la agresión de sus pares y empieza a ver como toda esta cuestión de sentir que se merecen ese lugar de agresión, ¿no? Entonces, también hace Claro. que sea mucho más difícil poder pedir ayuda en las situaciones de violencia, poder sentir que no merecen estar en esa situación de violencia. Por eso esto que vos estabas diciendo, que veníamos charlando sobre, bueno, lo importante que es poder habilitar, que sientan que ese va a ser un espacio que se les va a escuchar, donde no van a ser juzgados, porque... bueno, porque es fundamental que puedan contar con alguna persona adulta para que pueda interrumpir esa situación de violencia, porque como vos decís, no solo es esa agresión cotidiana, sino que además la afectación a la salud mental, a la salud física es enorme. Eso cuando Sí, y decía... otra cosa, yo comentando las anécdotas, perdón, comentando, digo, estoy ya,
comentando las anécdotas, yo lo que les hice ver, caer en cuenta de cómo el victimario, el que ejerce el bullying, ellos decían, no, porque mi mamá me dijo que hay que ignorar cuando me agreden o me dicen tal o cual cosa. Pero el victimario, yo le preguntaba, ¿y qué pasó cuando vos lo ignoraste? Como que se ensaña peor. Y que pasa de la violencia verbal a la violencia física y al acoso permanente. Es como que lo enardece un poco. Y lo que yo les hacía hincapié en cómo cortar esto desde no naturalizar, desde hablar con un adulto, desde que intervenga un adulto y que ellos insistan en que un adulto intervenga. Sobre todo en el contexto escolar, obviamente, después afuera, bueno, es un poco más difícil, pero tiene que ver con la educación y con otras cuestiones también que pueden ayudar a prevenir esto, pero bueno. Sí, y súper importante ahí también el rol del grupo, ¿no? Porque en estas situaciones, porque siempre esa situación de agresión siempre se da en un contexto, digo, nunca es solo El entre, equipo, sí, yo les decía, hay una red ahí vincular que puede facilitar o obstaculizar esa situación como de violencia, entonces como que poder mirarla siempre en contexto esas situaciones es importante, ¿no? Quienes observan o quienes protegen en la situación son determinantes de que la situación continúe o no. Sí, sí, sí. Y bueno, vimos un video que no digo más nada. Vimos un video donde ellos desarrollaban, o sea, primero como que al charlarlo, después definían como el equipo, la pertenencia al equipo que se defienden entre todos. Un poco también como estrategia para romper con esta cuestión de lo disparo, de ejercer poder sobre otro y demás. Y había una estrategia que era generar señas cuando te estabas sintiendo, no sé, con las manos, cuando se estaban sintiendo en esa vulnerabilidad o siendo víctimas, hacerle señas a los compañeros, así como señas secretas, digamos, como códigos para reconocer. Sobre todo cuando están siendo acosados en lugares donde no hay un adulto que los vea y eso. Bueno, ellos fue como una estrategia, digamos, que les atrajo. Me vino eso también. Hay un material súper interesante que ya debe tener como capaz que 10, 12 años, pero que había editado, capaz que ya lo conoces, pero era el Ministerio de Educación de Nación, que se llama Acoso entre Pares, y que como que presenta esta perspectiva más relacional en relación a la situación de acoso. Bueno, y que además de que la propuesta teórica es muy interesante, bueno, tiene también recursos para trabajar después con los chicos y las chicas en el aula. Tiene ya varios años, pero está. Bueno, muchas gracias. A mí me gusta mucho. Sí, sí, lo conocía, pero me había olvidado. Es muy lindo, a mí me gusta mucho ese material. Bueno. Bueno, nos encontramos yo me decía el 6 o el 7. El 6. Sí. No era jueves 7, perdón. Ah, jueves, porque el Estamos miércoles 6 confundidas sí ya todavía. tenía. No, sí, es porque tenías una mesa de examen, ¿verdad, Moni? Sí, por favor, el jueves Sí, 7. sí, jueves 7. Lo teníamos que aclarar igual acá. Sí, sí, sí. Que el próximo encuentro va a ser el jueves 7. Bien. Bueno, Perfecto. hasta entonces nos comunicamos ahí por la plataforma y le dejamos los materiales y eso, cualquier cosita, la esperamos ahí en el foro. Bueno, adiós, muchas Bueno, gracias. chao, muchas gracias, que estén muy bien. Adiós. Chao, gracias. Adiós. Chao, Víctor. Iba a agregar varias